de Egan Bernal. Ya, Ahora sí te vemos. sí, sí. Uy, no, Perfecto. qué lucha. Adelante, entonces, si quieres, Giovanni, con las preguntas que tenías, vamos con Santiago y luego le hacemos la pregunta que es muy interesante. Ya vas a ver, Santiago, la pregunta tan buena que te tenemos. Adelante, Giovanni. No, pues Listo. vamos de una vez con esa pregunta, porque tú nos estabas contando de lo que te transmitía, con lo que encontraste, esa sensación de libertad en la bicicleta. ¿Por qué? ¿Por qué viste en la bicicleta esa herramienta que te permitió cambiar completamente de vida? Porque estudiaste para una cosa, pero terminaste siendo una gloria nacional en el deporte. Bueno, como te dije, de niño, pero de niño me refiero a 6 7 años, pues se generó ese vínculo con la bicicleta por esa libertad, por esa independencia, porque usted realmente si quiere conocer algún sitio, la mejor manera es hacerlo movilizándose en una bicicleta. Y siendo un niño, usted obviamente depende de un adulto para que lo mueva, para que lo transporte. Entonces, a esa edad, pues este regalo, porque fue un regalo de Navidad, para mí era mi única propiedad y me generaba esa libertad, pues que te digo que me enamoró. Pero luego obviamente entro a estudiar, terminó los estudios en el colegio, a punto de terminarlos, pues en esa época de la adolescencia, digamos que entré en un periodo de irreverencia natural, pues obviamente como a muchos les sucede en esa edad y empiezo pues con fiestas, trago, y a eso del año y medio más o menos, digamos que como que me canso de eso y justo en ese momento retomo esa semillita que me dejó mi papá por allá sembrada con esa primer bicicleta y empiezo a montar con unos amigos repetidamente, todos los días después de ir a clases en el colegio salía con ellos. Y una vez empiezo a salir, más o menos 3 4 meses, ya las cosas empiezan, digamos, a fluir. Y vuelvo a decir, no pensando en ser ciclista profesional y a fluir en cuanto a que ya me empecé a ir mejor en el colegio, las relaciones en mi casa, todo se me empieza como a cuadrar, ¿no es cierto? Una vez incorporo el deporte en mi vida, ya eso de los 3 4 meses montando, porque no puedo decir entrenando, porque simplemente era un gusto montar, 1 horita, 2 horitas diarias, me da por competir en una prueba de carácter recreativo de mountain bike y resulta que gano. Entonces una vez gano mi primer carrera y en o sea, el primer triunfo en mi vida, porque yo nunca había ganado absolutamente nada, es que yo creo que no había ganado ni una rifa. Entonces, claro, me enamoro del tema de la competición. Y cuando me enamoro del tema de la competición, justo en ese instante entro a estudiar administración de empresas en EAFIT, en la universidad. Y empiezo, durante esos 4 o 5 años, empiezo a explorar las diferentes modalidades de este deporte, en el velódromo, luego en la ruta. Y una vez concluyendo la universidad, me aparece una oportunidad de irme a Europa a competir en un equipo español. Una oportunidad, pero que realmente yo no tenía una formación de ciclista. Yo era como muchos de ustedes que salen en semana con los amigos, los fines de semana a subir patios. O sea, yo no era un ciclista recreativo, que de un momento a otro se ve en el circuito europeo, el más alto nivel de este deporte. Santiago, voy a dar un salto al hoy. ¿Por qué crees que el ciclismo, que es un deporte individual, digamos, porque no es tan colectivo, aparentemente, como lo es el fútbol, ¿por qué crees que es el ciclismo el que nos ha dado las grandes glorias y no el fútbol, al que el 90% de los colombianos tanto le apuesta en cada competición? Bueno, yo creo que es difícil decirlo, pero digamos que el ciclismo lo llevamos de genética. O sea, creo que también es un tema genético no sé, de 70 años atrás, cuando se iniciaron las primeras vueltas a Colombia, antes de forma regional, era Antioquia contra Cundinamarca, contra Boyacá, contra el Valle, y eso lo hemos venido alimentando a lo largo de los años con figuras, con referentes. Pues estoy hablando de Efraín El Cipaforero, luego Ñato Suárez, Cochise, Herrera, Parra, Oliverio Rincón, Álvaro Mejía, pues estuvo mi época, ahora Rigoberto, Nairo, Egan. Entonces el que lo tenemos, yo creo que también la cadena, o sea, la cordillera, o sea, vivimos entre montañas y usted obviamente desarrolla unas cualidades de acuerdo a su hábitat y ese tema genético que les hablo. Entonces el tener espacios tan cómodos para entrenar en la altura, como en Boyacá, como en Cundinamarca, como les dije en Antioquia, pues con el paso del tiempo eso va generando unas habilidades, digamos, unas destrezas competitivas frente a los demás que viven a nivel del mar. Entonces, digamos que ahí radica una de nuestras ventajas y que obviamente hemos visto que los resultados a lo largo de los años nos han venido acompañando antes en la montaña y sino que hemos venido evolucionando, ¿no es cierto?, como atletas en cuanto a que ya no llegamos simplemente y exclusivamente a subir bien una montaña, a ganar un premio, a ser gregarios, sino que ya esta nueva generación, digamos, llega con la formación necesaria para liderar un equipo europeo, un equipo inglés como el Ineos, un equipo
español como el Movistar. Entonces yo creo que sí es un tema genético también y de amor que se ha venido creando, de amor, digamos, al deporte que se ha venido creando, se ha venido instaurando en nuestra población generación tras generación. O sea, la admiración a este ciclista es que el ciclismo es un deporte muy duro, muy sacrificado, muy riesgoso. Y donde usted un día está arriba, otro día está abajo. O sea, no son esos héroes como muchas veces en el fútbol los ponemos casi que en un nivel por encima del humano, por encima del ser tradicional y normal, mientras que el ciclista usted lo ve caerse, rasparse, sufrir, levantarse otra vez, seguir pedaleando, así no sea para terminar la carrera. Y eso genera mucha admiración en el pueblo, ¿cierto? Y es que esa es una analogía frente al pueblo, o sea, lucha, trabaja, se levanta, tiene dificultades, vuelve a salir. Digamos que es un deporte muy afín a nuestra idiosincrasia, digamos de esa manera, y ahí yo creo que se ha generado ese amor y ese vínculo con nuestro deporte. Santiago, alguna vez le escuché decir a una persona que quien corre un Tour de Francia jamás en la vida vuelve a sentir miedo de nada. ¿Qué tan difícil es pararse después de una caída, de la peor que hayas tenido tú en tu carrera ciclística? ¿Qué tan difícil fue pararse de esa caída y decir, yo sí puedo seguir? Giovanni, yo creo que ese es ese factor de resiliencia que tenemos los ciclistas. O sea, es que usted inclusive, así no tenga un accidente, una caída, si tiene una mala jornada, que es normal porque usted no es una máquina y la matemática no aplica en este tema de la preparación física de manera exacta, usted siempre, así tenga un mal día, al otro día se levanta con la ilusión de que se va a sentir mejor. Entonces somos también, sí, resilientes, pero también optimistas, siempre optimistas, nos vamos a levantar mejor, me he preparado bien, tengo confianza, voy a hacer mi trabajo, si no es para ganar la etapa, al menos para ayudar a mis compañeros. Se piensa también de forma solidaria, no individual. El ciclismo, como mencionabas, la gente puede entenderlo o interpretarlo como un deporte individual, o sea, de la persona, pero mentiras que el ciclismo es un deporte de conjunto, de conjunto y muy importante, porque un ciclista solo te ganará una etapa en el Tour de Francia, solo puede, pero un ciclista solo nunca te va a ganar el Tour de Francia, te lo va a ganar todo el equipo, y todo el equipo con las diferentes partes, desde los técnicos, mecánicos, masajistas, líderes y corredores. Entonces por eso yo destaco mucho ese aspecto y el hecho de ser siempre optimistas, ¿no es cierto? Y sí, usted se cae, se raspa, se vuelve nada, pero el reflejo natural suyo es montarse otra vez, o sea, para usted lo primero en cabeza es terminar la carrera. Y una vez termina, ya se evalúan si tiene alguna fractura. Y hemos visto por ejemplo, en este Tour de Francia, muchos corredores que se han caído, se fracturan, llegan a la línea de meta, resulta que lo meten al escáner, pues les hacen las radiografías y aparecen con unas lesiones graves, complejas, en rótula, en codos y fracturas que los dejan fuera de competición hasta 3-4 meses. Pero es la particularidad del corredor, del ciclista, es un sufridor nato, digámoslo de esa manera. Quisiera entrar un poquitico en tu parte emocional. Si me permites un segundo, Giovanni, nada más es para pedirle a nuestros participantes del día de hoy que si quieren hacer alguna pregunta que tal vez tengamos un poco de espacio más adelante, nos la escriban en el chat para que le podamos hacer la pregunta por parte de Giovanni a Santiago Botero. Santiago, también retomando un poco lo que tú decías del ciclismo y de lo que ocurre en el ciclismo, de lo difícil que es la carrera. No sé si la comparación venga al caso, pero por lo menos en mi mente viene y es un poco lo que ha pasado con los automovilistas colombianos. Hace muchísimos años atrás, cuando yo era niño, teníamos a Roberto José Guerrero, una gran estrella, y pasaban estos altas y bajas que en un momento lo máximo y de repente entonces nadie quería saber nada más de él. Nos pasó con Juan Pablo Montoya, otro destacadísimo automovilista que su hijo ahora está corriendo en Europa. Y veo un poco lo que comentábamos con Giovanni en el momento que estuviste offline y era relatando un poquito con el tema, Giovanni, de que la diferencia que hay tan grande de los ciclistas, digamos, que hacen carrera hoy en día en equipos europeos y cómo era de complejo que un ciclista colombiano llegara a un equipo europeo y no solo que llegara, sino que se mantuviera y además hoy en día se mueven de equipo a equipo, que es una cosa impresionante. No sé si nos quisieras contar un poquito de cómo es de distinto antes y el ahora y por qué vemos, digamos, como este surgimiento de repente que pasa lo mismo en el automovilismo. Ahora tenemos varios colombianos corriendo en Sí, distintas categorías muy a nivel, digamos, a nivel mundial, pues digamos, por ejemplo, mundial. en categorías muy importantes. Y vemos lo mismo ahora con el ciclismo. A ver si nos puedes contar un poco por qué esto ha cambiado, cómo ha sido el cambio y qué hay detrás de esto que nos permite, digamos, esos nuevos niveles. Claro, también, no, pues es la evolución, ¿no es cierto? Es una evolución natural y yo creo que sí
yo creo que en parte algo pude aportar, digamos, en mi época, porque yo me daba cuenta que los ciclistas que habían en ese momento, en ese entonces, que iban a Europa, que corrían el circuito europeo para ellos, porque al entrar a Kelme había unos 3 o 4 ciclistas colombianos. Y lo primero que me dicen es, Santiago, piénselo bien, no se regalen, no se venda por cualquier cosa, eso es muy duro allá, a uno lo tratan mal. O sea, ya había un sentimiento de inferioridad de entrada, un sentimiento de inferioridad y inclusive ellos se alejaban como de los compañeros españoles, entonces se juntaban los 4 colombianos por un lado, los 5, los españoles por otro, y yo decía, pero digamos que como yo llegué totalmente nuevo, yo como que caía allá del cielo, entonces no llegué como con esos, sí, no llegué con prevenciones, ¿no es cierto? Yo no llegué, o sea, yo vengo a aprender y si salgo con ellos, salgo con ellos y si tengo que pagar el café, pago el café, no vengo con ningún... Entonces, claro, en ese momento, inclusive uno me decía, es que, ¿cómo me decía? Es que es mejor correr aquí por poquita plata, que haya más plata, pero es horrible, o sea, ellos llegaban a considerar mejor correr acá en Colombia que pensar que era mejor acá en Colombia. Inclusive vemos a Lucho Herrera, nunca se fue para un equipo internacional, pues tal vez el único fue Parra y esa generación de ahí para adelante, pero para atrás veían como un error fatal el ser parte de un equipo europeo dentro de las opciones de crecimiento como ciclista. Mientras que yo observé todo lo contrario, y yo cuando llego a Europa, yo digo, es que yo no puedo estar pretendiendo tener mi cabeza en Colombia y mis piernas acá compitiendo en Europa, porque eso les pasaba a ellos, llevaban 2 meses fuera de la casa y la soledad, la depresión, entraban en crisis, querían devolverse. Entonces yo dije, no, yo si me voy para allá, voy a vivir allá, o sea, voy a vivir allá, voy a hacer mi entorno alrededor de España, con amigos de acá del país, o sea, yo no puedo, pues, entonces, efectivamente eso fue lo que hice, alquilé un apartamento, así me saliera mucho más costoso, así no me quedara casi nada del sueldo. Cuando me casé me fui con mi esposa, entonces digamos que uno también tiene que, y a partir de ese entonces yo sí creo que los corredores colombianos han venido, como les decía, evolucionando en ese aspecto. Rigoberto llegó y alquiló un apartamento en donde, en Navarra, y se fue haciendo su espacio, ¿no es cierto? Se fue haciendo su hábitat, digamos, en esta región, que vienen a Colombia, claro, pero a prepararse por el factor de la altura, que siempre les da una ventaja comparativa, pero que tienen su vida en España, obviamente, o en Andorra, o en donde se estén ubicando. Entonces, antes eran más temerosos, tímidos, obviamente el tema de la educación era más difícil para ellos porque hay que tener en cuenta que usted los llevaban a un aeropuerto y siempre eran con el técnico, ellos dependían del técnico casi que su vida, les entregaban los pasaportes, todos los técnicos y estos hacían todas las... Entonces ellos los dejaba usted sueltos en un aeropuerto y pues no sabían cómo, o sea, no tenían las herramientas, ni la confianza, ni la seguridad para irse a otro continente y sin el idioma además, o sea, solamente el español. Entonces, bueno, ya vemos a un Egan que sí, pues habla bien, habla inglés, toca el italiano, el francés, igual Rigo, igual. Entonces, claro, hemos ido madurando, hemos ido creciendo como atletas los colombianos. Santiago, ¿alguna vez en tu carrera fuiste discriminado? Para nada. Bueno, discriminado, que tal vez en una ocasión, pero no, digamos que también en un tema de negocios, digámoslo desde ese punto de vista, porque claro, yo corría para Kelme. Kelme era una empresa, entonces el dueño lo manejaba como una empresa. ¿Y usted qué quiere? Tener corredores económicos, obviamente para dejar mejores utilidades, porque es un negocio finalmente. Usted recibe unos patrocinios, usted administra ese dinero y de acuerdo a la administración y a lo que le pague a los corredores, porque el sueldo de los corredores termina siendo fácilmente el sueldo de los corredores, un 90% del costo de un equipo de ciclismo. Entonces, en la medida en que usted los negocie más baratos, ¿no es cierto? Pues le queda más recursos. Entonces, no se me olvida, en una ocasión voy a un Criterium Dauphiné. Es la prueba que se hace antes del Tour de Francia, muy importante. Voy al Criterium Dauphiné, hago la contrarreloj, obviamente la carrera previa al Tour, como les dije, y le gano a Armstrong la crono, le gano inclusive le gané como por 40 segundos. Y Armstrong estaba muy fuerte en ese Criterium. Luego voy al Tour y le gano la crono a Armstrong otra vez. Y no se me olvida, luego del Tour tuvimos una reunión con el dueño del equipo en la Comunidad Valenciana, donde estaba pues como la alcaldía, por decirlo de esa manera, la gobernación. Entonces nos reunimos allá con el dueño del equipo y él en medio de los vinos llega y dice, no, porque yo le dije, no, Pepe Quiles, no se me olvida, se llama, el dueño de Kelme. Yo, Pepe, no, pero me tienes que mejorar el salario, tal, porque claro, cuando yo llego a Europa, yo firmo un contrato como por casi que vitalicio, o sea, dentro de mi ingenuidad, porque yo no había manager ni nada, firmo un contrato supremamente largo por muy poco dinero, porque yo
porque yo consideraba que no era nadie, pues yo consideraba que tenía apenas que llegar a formarme. Total, llevaría unos 3 años de contrato, me va muy bien en el Tour, como les dije, gano etapas, quedo cuarto, ¿verdad? Le digo, Pepe, le gané a Armstrong, yo creo que necesito un incremento del salario. Y llega Pepe Quiles y me dice, hombre, Santiago, sí, no, muy bien, pero hay que decir las cosas. O sea, a mí me vale más, me sirve más el triunfo de un corredor español dentro de mi equipo. Ah, no, eso a mí me sentó, pues. Entonces yo le dije irónicamente, porque en esa época estaba Roberto Carlos, Ronaldo en el Real Madrid. Y yo, entonces los goles de ellos valen menos que los que haga Raúl, por ejemplo, en ese entonces. Y él se quedaba callado. No, antes eso a mí me sentó. Y yo, no, aquí no hay nada que hacer. Y fuera de eso tenía 2 años más de contrato, o sea, no tenía cómo irme. Entonces finalmente tomé la decisión. Yo, así me toqué pagar la multa, tenía una cláusula que tenía que pagar una cantidad de plata, de dinero. Entonces ya si me tengo que pagar la multa, yo me voy. Y tomé la decisión y me fui, pagué la multa y me fui para otro equipo, para el T-Mobile, y ahí cerré un capítulo. Pero sí, pero no es que me haya sentido discriminado, o sea, no que me haya hecho sentir mal, o sea, para mí no me, sino que es un tema, yo creo que yo lo vi más por el lado de los negocios, por decir que el triunfo de un español valía más que el de un colombiano por ser ellos de casa española. Pero bueno, tal vez esa fue la única situación. De resto, no, muy bien. O sea, yo una vez llego a Europa y si yo era muy tranquilo, entonces ni me daba cuenta. Y si alguna vez me dijeron algo, ni me di cuenta. Pero, bueno, esa era la ventaja también, no llegar con esa prevención que a veces nos deja predispuestos a ver cosas muchas veces donde no las hay. O sea, yo ni me daba cuenta. Es que no se me olvida otra vez que estamos viendo un partido de fútbol con un técnico, Ignacio Labarta, un partido de fútbol del Real contra... Y llega el técnico y dice, estos sudacas, no sé qué. Viendo el partido de fútbol, estos sudacas también. O sea, ni me enteré. Y el compañero, yo tenía un compañero colombiano en ese momento, Carlos Contreras, me empieza a pegar codazos. ¿Y viste lo que dijo? Nos dijo sudacas, que como humillándonos. Ay, hombre, no le pongas mister. Somos sudacas. Ellos son, como dicen en España, a los de Inglaterra les dicen guiris, a los de Francia les dicen gabachos. O sea, esos son, sí, gentilicios que no son los más, los más Amables. amables, pero ya nada pasa, a mí tampoco me duele eso, pues. Bueno, en fin, entonces historias, pero nada de fondo, pues. Santiago, en esos olímpicos, en esa carrera de esos olímpicos, antes de salir, ¿tú qué te llevaste del colombiano? No de Colombia, sino del colombiano. En esa carrera, en ese día. Bueno, les cuento la historia, eso fue Bélgica, en Bélgica Solder, mundial. Pues digamos que, o sea, tenía la ilusión de conseguir una medalla, porque en esa especialidad nunca lo había logrado Colombia ni nadie en América, o sea, ni nadie en América Norte, Sur y Centroamérica. Entonces sale la carrera, yo llegué muy cansado, pues venía de una Vuelta a España donde un compañero la ganó, yo le ayudé a ganarla. Venía cansado, pero tenía la ilusión porque por primera vez, digamos que representaba al país. O sea, siempre estaba representando a T-Mobile, a Fona, a Kelme, al equipo que fuera, pero no con los uniformes, no con los colores de la bandera. Entonces salió esa crono, no se me olvida, una crono totalmente llana, muy dura, que terminaba en un autódromo en Solder y inmediatamente me iban dando referencias, desde el vehículo me iban dando los tiempos, dando indicaciones, Santiago, más rápido, muy bien, en esta curva no toque el freno, hago una diagonal, ahí nos ganamos 2 segundos, llegamos a la mitad de la prueba, Santiago, lleva el cuarto mejor tiempo, métasela toda, estamos a nada de la medalla. Claro, y usted va metido en la bicicleta y usted va sufriendo, o sea, usted siente, como digo yo, usted va con asfixia, taquicardia, visión borrosa, con agonía, o sea, usted va sintiendo la muerte al lado, en pocas palabras en ese momento. Sí. Pero de otro lado usted se llena como de ilusión y de optimismo y se imagina dónde le consigue esta medalla al país, a 50 millones de colombianos, la emoción la estarán transmitiendo, me estarán viendo, no me estarán viendo. Entonces, claro, al final consigo el título por, creo que fueron 8 segundos, o sea, 8 segundos en una carrera de 1 hora, pues no es nada, pero ¿qué digo yo que fueron esos 8 segundos? Digamos que lo que me llevé de Colombia, como ese sentido de pertenencia, ese orgullo patrio que uno obviamente destaca mucho más cuando está fuera de su país. Eso fue lo que me dio esa diferencia, la medalla de oro finalmente en la prueba contrarreloj, y yo creo que eso uno lo tiene que tener muy claro, donde única y exclusivamente uno no corre por el individuo, sino que uno corre en representación de muchos otros. Y eso me ayudó bastante, el tener una noción clara de lo que estaba haciendo en ese momento y para qué lo estaba haciendo, porque sabemos que a comienzo de la década del 2000, pues el país no estaba en sus mejor momentos. Eso es la gloria. Aquí te tengo una pregunta de Marisol Lugo. Ella dice, ¿alguna vez quedaste por fuera de una carrera por un corte de tiempo en una etapa? Eh, no,
No, por corte de tiempo, por corte de tiempo no. Me bajé por enfermedad. Una vez que nos intoxicamos en una vuelta a España, no se me olvida, todo el equipo se intoxicó y casi todo, pues, nos bajamos 4 de un solo golpe. Pero por límite no, siempre lo puede manejar muy bien. Y eso que antes los límites eran menores. Por límite no, pero sí llegaba en el grupeto. O sea, sí tuve muchas ocasiones. El grupeto es el último conglomerado de una carrera. O sea, que se van reuniendo atrás como para poder sobrevivir en pequeños grupos para mantenerse dentro de este margen. Gabriela Pavón te pregunta qué ritual tenías antes de competir, cómo te motivabas. A ver, te cuento, pues casualmente yo, de las mejores temporadas, o a partir de ahí, yo implementaba un tema que trabajé aquí en Medellín durante noviembre, como 3 meses estuve trabajando con un psicólogo cubano que trabajaba con la selección olímpica de este país y estaba de intercambio precisamente aquí en Medellín, en Antioquia, en Indeportes Antioquia. Entonces hice unos temas de relajación, una especie de yoga hoy en día, donde usted también visualizaba las situaciones, buenas, malas, dolorosas, que podía enfrentar más adelante en la competencia y cómo las iba a enfrentar. Y eso me ayudaba muchísimo. Entonces, claro, usted se visualizaba, por ejemplo, en la crono, me están ardiendo las piernas, me están doliendo, pero voy muy bien, voy ganando, voy a conseguir el primer lugar. Entonces o por ejemplo, una cosa mala, sí, resulta que me imagino que voy a pinchar, se me va a dañar la bicicleta, ¿cómo voy a reaccionar ante ello? Entonces ya sé, me orillo a la derecha y inmediatamente llamo al equipo, alzo la mano, voy quitando la rueda. Entonces mecanizando como esas reacciones frente a esos momentos para que cuando me sucediera pudiera tener un buen desempeño, o sea, ¿no es cierto? Lo pudiera hacer de manera adecuada. Pero entonces igual, para activarme o para relajarme. Para relajarme era muy importante desconectarme de la carrera, descansar bien, porque es que el ciclismo no es solamente entrenar, el ciclismo es también saber descansar. Es una de las cosas más importantes, sobre todo en esas carreras de 3 semanas. Entonces eso me ayudó muchísimo. Digamos que ese era mi ritual, como un tema de relajación, de activación, de visualizar las situaciones, como llegar tranquilo. Y ya en la contrarreloj a mí sí me ponía muy nervioso. Las pruebas en ruta no, porque como que repartía la ansiedad entre los 200 ciclistas que estábamos en la línea de partida, pero en la crono sí me daba muchos nervios porque todo dependía única y exclusivamente de mí. Y en pocas palabras, yo iba a salir a matarme solo, o sea, yo iba a salir a sufrir. Entonces eso me ponía mucho más nervioso y tenía un ritual en cuanto a que era muy organizado, muy metódico, listo, voy, reviso la bicicleta, luego pongo el uniforme, le pongo el número, le pongo la badana, dejo el radio a este ladito, o sea, todo en orden, todo organizadito para que no se me fuera a pasar nada, inclusive la ida a la partida, porque hay muchos corredores que se quedan despistados y llegan tarde al partidor y arrancan perdiendo ya tiempo. Entonces, bueno, en eso sí buscaba que con la organización, digamos, evitar algún percance, algún inconveniente que me sacara de foco. César, te tiene una pregunta. Yo te tengo una pregunta porque como ves, bueno, también monto, pero no como tú. Eso es. Es que, digamos que en una carrera, ¿cuánto es físico del cuerpo y cuánto es de la mente? Porque, pues digamos, en carreras tan largas de varias semanas, supongo que en la segunda o en la última semana ya realmente el cuerpo está supremamente agotado. Entonces entra un tema de un factor mental. ¿Cuánto es? ¿Se puede cuantificar o cómo es ese manejo? Bueno, eso es difícil cuantificarlo así en un número exacto, pero es que las dos cosas van de la mano una de la otra. Yo hasta podría decir que 50-50. ¿Por qué? Porque es que en el ciclismo se trata del que más aguante el sufrimiento, ¿no es cierto? En pocas palabras. Y si usted tiene la cabeza en conflicto, si usted no hace sino pensar en un problema que tiene en su casa, en cualquier lío, un tema de una enfermedad, o sea, si usted no inmediatamente al primer instante de sufrimiento, de agonía, obviamente depende de la persona y de su fortaleza mental, pero al primer momento usted tira la toalla. O sea, tirar la toalla es que deja de pelear, deja de sufrir y se va cómodo, tranquilo. O sea, usted siempre va a tener una alternativa para salirse. Pero entonces yo creo que la cabeza sí es muy, 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 muy importante. Obviamente las condiciones, el entrenamiento. Pues, y si alguien va al Tour de Francia, por lo general todos van en buena forma. O sea, los equipos casi nunca llevan a corredores que estén con inconvenientes. Si usted tiene una lesión o algo, olvídese que no, pues no pasa la primera semana. Pero entonces en esta última parte, como dices tú, sí empieza a jugar mucho la parte mental. O sea, esa parte de que si todos están cansados, pues aprovechemos que todos están cansados para yo sacar ventaja frente a mi motivación. Y eso lo demuestran mucho los corredores del este, o sea, eslovenos, rusos, y uno se da cuenta que
pongo una historia, me acuerdo de Vyacheslav Ekimov, fue campeón olímpico 2 veces, en pista, en ruta, corrió en el US Postal, y una vez le pregunto yo, ingenuo, recién llegado, y le digo, uy, no, qué pereza esto, el día lloviendo, estábamos en Cantabria, en enero, febrero, marzo, un frío horrible y estaba lloviendo. Uy, no, qué pereza esto aquí lloviendo, no, qué frío. A mí me gusta más lloviendo. Y usted queda como, entonces, ¿me entiendes? Ellos tienen una concepción muy diferente del ciclismo y eso les ayuda para inclusive cuando la gente está agotada, seguir, gastar, atacar. Vinocuró, por ejemplo, era otro ejemplo muy claro de esa perseverancia que los caracteriza a ellos y dejar como a un lado, sí, como sentimientos, como esas debilidades muchas veces que nos coge a todos los corredores y sobre todo los latinos, que somos más apegados como a lo nuestro, a nuestras tradiciones, a nuestra familia. Santiago, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ya que mencionas la ansiedad, ¿cómo es el cuidado de la salud mental en un atleta de élite? Nos ha cambiado mucho. Digamos que en ese entonces yo era el que proponía. Bueno, el Kelme no era el equipo de mayor presupuesto, Kelme no era el equipo de mayor presupuesto, pero por mi propia cuenta yo buscaba esas herramientas al ver que tenía una falencia o que tenía algún problema. Entonces yo mismo iba y buscaba un psicólogo, como les conté, una nutricionista para manejar el tema de la alimentación, pero hoy en día sí puedo decir que los equipos ya son mucho más estructurados y le dan todas las herramientas a los ciclistas para trabajar, desde el tema de la recuperación, desde el tema desde la posición en la bicicleta, la parte aerodinámica, la parte mental. Y eso yo creo que es muy importante, es supremamente importante el tener ese tipo de trabajos para liberar al atleta de la presión. Es que si en mi época había presión, imagínense ahora con las redes, con las redes sociales, con los compromisos que tienen. El ciclismo ya no está focalizado en Europa Occidental, sino que el ciclismo está ya globalizado, literalmente. O sea, tienen que ir a Beijing a competir una carrera, después van a Australia, luego aquí en América, en Colombia fue la 2.1, en Argentina en San Juan, más adelante van a Estados Unidos, a Utah, a California, a Canadá, a Montreal, después se devuelven a Portugal. Entonces, claro, a ellos no les queda un minuto y como pagan más dinero también, ahora están pagando unos mejores sueldos, entonces la presión y la exigencia que tienen estos corredores es demasiada. Entonces, si tienen que tener un espacio como para liderar todo eso, yo creo, y para desconectarse un poco de ese mundo de competitividad que los está acompañando permanentemente, hasta en las redes, cuántos seguidores tengo, cuántos likes tengo que ir. O sea, es una cosa muy loca, pero que tenemos ahora atletas, como les digo, pues realmente que impresionan y que llegan o sea, hacen el debut ganando. Pongo ejemplo, Pogacar, Remco, Mathieu Van Der Poel, hacen el debut ganando. Se van a vacaciones, antecitos ganando, vuelven a vacaciones, otra vez ganando. O sea, yo digo, pero antes usted, digamos que dejaba que el cuerpo poco a poco fuera asimilando los kilómetros y cogiendo la forma. Entonces era muy distinto. Ahora, digamos que le sacan el máximo rendimiento a estos jóvenes. Esperemos a ver hasta cuándo les llega esa vida útil, entre comillas. Pero si es la alta competencia ya sin duda alguna en un punto extremo. Santiago, ahora que estamos en pandemia y que hay muchas competencias con poca gente, ¿qué tanto juega el ánimo de los seguidores en la carretera? Es muy importante. O sea, es que, te digo yo, a mí, pues cuando estoy en transmisiones a veces con Georgina en Caracol, ella cuando ve el público a los lados grita, ay, pero por favor, qué peligro, córranse. Sí, claro, cuando se atraviesan, sí. Pero yo digo, Boga, eso es lo mejor que hay. O sea, cuando usted va ahí sufriendo en la cuesta, mire esas curvas, le faltan 2 kilómetros y al lado y lado de la vía no caben las personas vestidas, disfrazadas, animándote, tocando trompetas, maracas, pitos. O sea, el piso con los nombres tuyos, o sea, es lo más bacano que puede haber para un corredor. O sea, es lo que te da como esa adrenalina. Y eso es con los primeros y con los últimos. Inclusive se te llega a olvidar el tema del dolor y de la fatiga. El público es fundamental, o sea, el público es fundamental al lado de las carreteras apoyando a los corredores. Santiago, ahora que estamos, lo decía al principio, cuando estábamos conectándonos contigo, por los días tan fuertes que hemos pasado en Colombia, estos meses tan difíciles y justamente esta charla celebrando a Colombia, un país lleno de motivación para todos. Santiago, ¿cómo nos motivamos de nuevo nosotros los colombianos? No, hay muchos. O sea, Colombia tiene unas condiciones, yo creo que pocos países pueden darse el lujo de
de resaltar, o sea, el clima, los dos mares, el verde, la calidez de la gente, la humanidad muchas veces que tenemos obviamente hay muy pocos que digamos no entran en ese grupo, pero la gran mayoría de colombianos se destacan por eso. Y yo lo digo porque junto con un amigo que lo ha acompañado en la creación de una empresa de turismo en bicicleta por el país, he visto cómo han llegado personas de Rumanía, de Canadá, o sea, ha traído personas de todo el mundo y muchas veces los acompaña a rodar y no se quieren ir, o sea, se van maravillados con lo que son los recorridos, la calidad, como te dije, el cariño de la gente, o sea, todas esas cosas que muchas veces nosotros las vemos como normales y que resulta que son un tesoro que tenemos que preservar y que cuidar. Yo creo que nuestra motivación tiene que surgir ahí a raíz de un amor propio por nuestra tierra, por nuestra gente y pensar que tenemos que seguir para adelante, levantarnos y seguir pedaleando. Sí, que nos podemos caer, nos podemos raspar, pero ¿dónde está la clave? En la actitud de no quedarnos llorando y lamentándonos por lo sucedido, no quedar llorándonos y lamentándonos que la economía está mal, que la pandemia, ¿verdad? No, o sea, pase la hoja, siga para adelante que mejores momentos van a llegar seguramente, siempre y cuando usted le trabaje y le luche, porque tampoco le van a caer las cosas del cielo, pero también va de la mano de la actitud de nosotros, y el colombiano sí tiene ese aspecto, como mencionaba, muy afín con el ciclista de ser resiliente, pero a la vez ser optimista, ¿no es cierto? Y tener ilusión y levantarse cada día a salir a buscar oportunidades y a seguir creciendo. Entonces, bueno, yo creo que uno tiene que ser también realista y ver dónde se encuentra y las oportunidades que puede tener. Giovanni, yo quisiera preguntarle a Santiago, aprovechando un tema que acaba de mencionar, y es que ha traído ciclistas extranjeros para acá, pues para que vengan y qué podemos hacer para poder resurgir nuevamente, porque pues teníamos competencias muy importantes, así como estaba hoy en día la 2.1, estaba la famosa Vuelta a Colombia, que era temida pues por los ciclistas europeos cuando venían acá, pero me parece que hemos dejado un espacio en blanco que deberíamos estar explotando en Colombia y es aprovechar justamente nuestra geografía que tenemos, pues, digamos pues que todo para a una competencia de altísimo nivel. ¿Qué podemos hacer para, obviamente pues no se va a hacer el Tour de Francia, pero seguramente sí podría ser la más importante en Latinoamérica si lo quisiéramos hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué deberíamos estar haciendo para traer eso? Porque eso es parte de lo que queremos hacer, traer más turismo hacia el país. Sí, y esa es una de las mejores maneras porque es una ventana hacia el mundo. Digamos que la 2.1 ha tenido un éxito impresionante. O sea, los corredores, que ya he hablado con ellos, europeos que han venido y se han regresado pues obviamente a sus países, dicen que nunca habían sentido una emoción tal del público cuando pasaban los ciclistas. O sea, que una cosa, claro, es que ellos los llevan les quiero poner unos ejemplos, los llevan a Qatar, o sea, y hay no, dos camellos que los ven, no, en serio, son por esos desiertos, no hay nada. Entonces, claro, vienen acá, se van al eje cafetero, esas carreteritas angostas, el público a los lados, gritando, banderas, pitos, la emoción, antes la policía tiene que estar conteniendo el público, para ellos eso es algo supremamente importante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, el problema es que eso vale mucho. Es que hay dos aspectos. Uno, el circuito del ciclismo profesional se ha venido cerrando con el paso de los años. O sea, se está volviendo, no un monopolio, pero sí muy cerrado y de muy difícil acceso a equipos que no tienen la máxima categoría. Muy difícil, no, imposible acceso. Antes era contrario, donde un Café de Colombia, un Pilas Barta, decían, bueno, vamos a intentar conseguirnos una invitación en el Tour de Francia. Y sin puntos y sin corredores de nombre, se la consiguieron y pudieron empezar así digamos, a dejar huella. Pero poco a poco ya se han ido creando unos requisitos para usted poder acceder a estas pruebas en cuanto a puntos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a disciplina, en cuanto a muchos aspectos para poder usted entrar a la primera categoría que se llama el World Tour. Luego está la de continentales y luego hay otra categoría que es pues otra categoría inferior y en esa tercera categoría es donde están casi todos nuestros equipos. Entonces es imposible pensar que un equipo colombiano va a poder llegar allá sin los puntos necesarios. Y para acceder allá tiene que estar usted corriendo en Europa permanentemente y ser un equipo continental, tener una tradición de unos 4, 5, 6 años en cuanto a solvencia económica, en cuanto a muchos aspectos que ponen como requisitos. Entonces, desde ahí está complicado que Colombia, digamos, pueda llevar un equipo propio creado de cero. Y en cuanto a las competencias, pues obviamente sí las podemos hacer, pero si hacemos unas carreras que son por debajo de la categoría 2.1, nuestros equipos no podrían, los equipos europeos no podrían venir. Al igual que los equipos pequeños de acá no pueden ir a la 2.1 porque no tienen el nivel, no tienen la categoría. Solo muy pocos equipos de Colombia pueden
representarnos en estas pruebas, y entonces, bueno, y esas pruebas son muy costosas, porque usted como organizador, en el caso de la 2.1, tiene que pagarles hoteles, tiene que pagarles los pasajes, inclusive a las grandes estrellas se les tiene que dar un fit, como una plata aparte para que escoja esta carrera entre su calendario. Las pruebas antidopaje, cada prueba antidopaje vale 1.600 dólares, y no una, eso tiene que hacer para 10, 15 diarias. Entonces, bueno, darle los vehículos, no, eso es un costo enorme, y Colombia sí, hay algunas empresas que se han sumado, pero todavía faltan más empresas que se vinculen como para hacer más presencia en el calendario mundial de nuestro país, porque tenían las ventajas, como dices, de la topografía de los recorridos y del clima sobre todo. El clima, el verano, el invierno allá, obviamente en el invierno allá todos los corredores se van para Tenerife, se van para Canarias, están buscando sitios donde poder correr, prepararse, sumado al tema de la altitud, que acá obviamente lo tienen gratis. Entonces, bueno, no, Digamos, es de recursos, Santiago, plata. perdóname, digamos, para el tema de preparación sí podría ser un buen escenario Colombia, entonces, digamos, ya que vemos un poco más complicado las competencias por todo el detalle que no conocíamos, nos acabas de... Sí, Para ese tema sí podría iniciarse por eso. claro, no, y muchas personas lo han pensado, inclusive gobernaciones, en hacer centros de alto rendimiento que cumplan con todas las condiciones, con gimnasios, con un velódromo al lado, una piscina para recuperar. Obviamente esto ubicado en sitios por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que ahí es realmente donde el atleta saca beneficio. Pero bueno, todavía no se ha llevado a cabo, pero sí es algo muy válido, para que estos ciclistas, es que cuando han venido, inclusive Julián Alaphilippe, yo estuve montando con él por acá cuando vino a la 2.1, se quedó como un mes más. Peter Sagan también, hace 2 años se quedó con Daniel Oss. Acá se han quedado corredores de mucho nombre, y ese tour inclusive fue el que mejor le salió a Julián. Ese fue el Tour de Francia en el cual iba de líder hasta que Egan se lo quitó, a falta de 2 etapas, cuando se quedó aquí haciendo la pretemporada. O sea, terminó de correr la 2.1 y se quedó aquí un mes más, preparándose al lado del aeropuerto de José María Córdoba. Entonces, no, eso es un factor muy importante para generar turismo, sino que hay que promocionarlo, y ofrecer paquetes a los equipos europeos para que se animen a venir, y así se crea un efecto cadena de que otros vengan. Y el turismo me refiero también, es a ir por ejemplo, un amigo tiene una ruta que entonces se van allá al río Calderas, a Río Claro, pues perdón, luego se van a subir Letras, una de las subidas más largas del mundo, 85 kilómetros, de ahí bajan a Manizales, se meten a las termales, de ahí se van al eje cafetero, le muestra toda la región con las palmas de cera y demás, se vuelve aquí por Antioquia, Jardín, Jericó, y quedan encantados. O sea, es que también es el turismo, no única exclusivamente pensando en la parte competitiva, sino eso en conocer nuevos paisajes, nuevas rutas, y en bicicleta es la mejor forma. Completamente de acuerdo, Santiago. Te voy a hacer una última pregunta antes de que pasemos con Giovanni, que creo que nos va a hacer una pregunta de cierre el tiempo que nos queda. Me decía César que habías tenido recientemente una lesión. Cuéntanos cómo es eso y cómo vas con la recuperación. Bueno, no bien, o sea, me caí montando en todoterreno, en mountain bike, y no sé, una caída, pero de las más bobas del mundo. Se me resbaló la rueda delantera, como pasando una manguera, caí al lado izquierdo y giré el cuerpo, y el pedal se quedó pegado, el pie se quedó pegado del pedal y el cuerpo giró. Entonces hizo como una rotación la rodilla que fracturó la tibia. Entonces aplastó la tibia. Entonces, bueno, me tuvieron que operación, intervención, platinas, tornillos. Lo que no me pasó cuando corría, me vino a pasar ahora, pero bueno, si uno se monta en la bicicleta, hay un riesgo y es caerse, no hay otro. Pero bueno, a mí me gusta, y yo creo que por ahí unos 6 mesecitos estaré otra vez de vuelta, porque esto si no lo dejo yo por nada del mundo. No, pues muy pronta recuperación, Santiago. Giovanni, adelante con si quieres tal vez últimas preguntas, por favor, para Santiago. No, simplemente ya para cerrar, me están diciendo aquí ya por temas de tiempo, Santiago, agradecerte este tiempo con nosotros y que compartieras tu experiencia y ese ejemplo de resiliencia que le has dado al país y que nos ha hecho enorgullecernos mucho por ti, llevando el nombre de Colombia. ¿Qué mensaje le deja a este grupo de afiliados para el futuro de lo que viene con nosotros como país? Bueno, primero, un gusto que me hayan podido brindar este espacio para compartir con ustedes. Mil gracias. ¿Y qué mensaje les dejo? En cuanto a qué, bueno, digamos en cuanto al trabajo, ¿no es cierto? En cuanto a
nuestro oficio, yo sí les quiero dejar un mensaje, y es que siempre sean inquietos, siempre busquen nuevas alternativas. Y yo lo digo desde mi aspecto como corredor, no esperar que todo nos lo entreguen en bandeja de plata, usted buscar esos puntos donde cree que puede mejorar, no ser conformista con las cosas, siempre estar pensando en el crecimiento, ¿no es cierto?, para tener una continua mejoría. Y de otro lado yo sí les quiero decir, y yo siempre he sido muy sincero en este aspecto, y qué bueno que me reconozcan por haber ganado pues carreras importantes, ¿no? Pues qué bueno que me reconozcan por haber ganado pues 3 etapas en el Tour de Francia, 4 en la Vuelta a España, en los Olímpicos, las medallas en los campeonatos mundiales, Romandía, Dauphiné, Suiza, pues esas carreras, digamos, que suman dentro de mi palmarés, pero si única y exclusivamente me reconocen por eso, les digo que no quedo para nada satisfecho con lo que hice durante esos 18 años sobre una bicicleta, mientras que si dicen, bueno, Santiago sabe que más si fue buen corredor, fue buen deportista, no le puede negar, pero aparte de eso, Santiago es buen papá, es buen hijo, es buen amigo, es buen jefe, es buen ciudadano. Sí puedo decir que valió la pena lo que se hizo durante esos 18 años. Entonces, sí, no única y exclusivamente todo se trata del fin, sino del cómo lo conseguimos y qué huella vamos dejando en el camino alrededor de nosotros, no única y exclusivamente pensando en el individuo, sino en la comunidad, en las personas, en dejar un beneficio, digamos, alrededor de nosotros. Entonces yo sí creo que se puede ser el mensaje de conclusión para todos los que nos están escuchando. Y bueno, y nuevamente mil gracias, Jaime, Giovanni y a César por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Gracias a ti por acompañarnos, gracias por este espacio. Como les dijimos al principio en esta corta transmisión, la idea era poder brindarle a ustedes, afiliados de Bridgeham, un espacio con uno de los referentes, seguramente deportistas de la historia de Colombia, pero que también, como bien dices, es mucho más que solo deportista, y es también, digamos, una persona que nos puede ayudar a encontrar también cómo motivarnos en estos momentos tan difíciles, pero en los que también debemos celebrar a Colombia. Hoy, unos días antes, pero para que el próximo 20 de julio ustedes se acuerden de esto. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu tiempo, por el espacio. Gracias a Jaime también. Gracias a Claro Empresas, patrocinador oficial de Bridgeham Colombia en este 2021, para que ustedes puedan ver este y el resto de los eventos que tenemos para ustedes, nuestros afiliados. Recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y pues pendientes de todo el resto de los eventos que se ven en la celebración de los 40 años de Bridgeham. Este año, Santiago, cumplimos 40 años de estar en Colombia. Entonces, pues más que bienvenidos a todo lo que estemos planeando. Bienvenidos siempre. Giovanni, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Santiago, muy buena tarde. Bueno, se cuidan. Un abrazo. Bueno, Chao, Santiago. Chao, Jaime. Que descansen. Chao, chao. Gracias. De nada.